Muy buenos días a todos, son las 8:15 hora Bogotá, es decir, 9:15 hora Nueva York. En aproximadamente 15 minutos se va a iniciar la sesión en Estados Unidos y como es costumbre, perdón, desde Finanzas Trading junto con nuestro broker aliado Trades, vamos a grabar nuestra sesión de apertura el día de hoy, una sesión en vivo. El día de hoy que hay que tener en cuenta en el calendario económico antes que cualquier análisis que vayamos a tener el día de hoy. Bueno, primero en el calendario económico lo que tenemos es primero decisiones de tipos de interés para Indonesia. Esto digamos que no hay ninguna variación interesante para reportar. Por otra parte, para Europa hoy tuvimos comparecencias de parte de Elderson y de parte de Panetta, del Banco Central Europeo. En cuanto a la libra esterlina, hoy tenemos las comparecencias de God Bailey. Hoy tuvimos las comparecencias de God Bailey. Hay que prestarle muchísima atención a lo que pasa en la política monetaria del Reino Unido. Ellos ya se han mostrado en una política monetaria en la que quieren que esa visión de política monetaria expansiva comience a cambiar. Y pues bueno, en horas de la tarde seguro vamos a tener un resumen de qué fue lo que pasó en estas comparecencias. En datos adicionales, el día de hoy tuvimos los permisos de construcción en su variación mensual para septiembre en Estados Unidos. Estos pasan del 5,6 a 7,7, mostrando una importante contracción en cuanto a la solicitud de permisos de construcción. Como tal, los permisos de construcción para septiembre pasaron de 1,721 a 1,589. Estos dos datos están muy reflejados, muy correlacionados con lo que va pasando, como se espera. Adicionalmente, los inicios de la construcción pasaron de 1% a -1,6%. Hay un fuerte movimiento bajista en el sector de la inmobiliario que hay que vigilar. Por supuesto, estos son datos inicialmente que son bastante negativos, pero lo que preocuparía, como para cualquier analista, es que la tendencia comience a ser negativa cada vez más y más. Entonces hay que vigilarlos. Inicios de la vivienda también reflejan muy bien lo que les estoy hablando. En horas de la tarde vamos a tener comparecencias de parte de Lane. El mercado se está moviendo bastante, sobre todo el mercado de criptomonedas. Ya en un momento vamos a hablar de eso. Comparecencias de Lane del Banco Central Europeo en unos minutos. Comparecencias de Daily en Estados Unidos. Muchas comparecencias en realidad el día de hoy. Y pues bueno, a final de la sesión vamos a tener las reservas semanales de crudo que hay que tener en cuenta el día de hoy. Los índices amanecen positivos. Recordemos que estamos en temporada de resultados. Em, Hoy vamos a tener la presentación de resultados de Johnson y Johnson, Procter and Gamble, em, por Netflix, por supuesto, va a presentar sus resultados trimestrales. Entonces, eso en general tiene el mercado bastante positivo. Ya hemos visto resultados de bancos importantes, de los bancos comerciales más importantes en Estados Unidos, y estos en general han mostrado una apreciación bastante interesante. En cuanto a Europa, yo estaría muy pendiente de los temas en cuanto a las crisis, en cuanto a la crisis energética que estamos viviendo. Particularmente revisaría los precios del petróleo y de la energía a lo largo del día, y pues no solo el día de hoy, sino a lo largo de la semana. Em, Recordemos que pues comienza una temporada bastante interesante en Europa de un clima bastante pesado, y pues lo que se prevé es que pues hayan condiciones meteorológicas bastante complicadas que limiten la oferta. El mercado de petróleo por una parte sigue bastante tenso, en relación al acuerdo, en relación al precio que se está dando actualmente, mientras que la OPEP lucha por aumentar la producción. Y cuando hablo de lucha, recordemos que algunos países miembros de la OPEP, inclusive algunos países que no son miembros de la OPEP, les ha costado bastante cumplir con sus cuotas de mercado a lo largo del mes. Para tener en cuenta, hoy pues el dólar, bueno, primero en renta variable, como podemos ver, estamos en general un terreno bastante positivo. Solo tenemos negativismo para el Dow Jones, pero podemos ver cómo el dólar está cayendo el día de hoy en 0,9. Probablemente esto se dé por bastante negativismo que hay en el mercado respecto al crecimiento económico de Estados Unidos. En general, los rendimientos adicionalmente los rendimientos
los bonos del Tesoro estadounidense caen, entonces esto también está dándole un impulso bajista al dólar americano, eh, porque pues está perdiendo esa confianza pues en el crecimiento de Estados Unidos que usualmente se tiene. Adicionalmente, los datos de producción industrial el día de mañana, el día de ayer, perdón, mostraron que pues se ha sufrido bastante problemas en la cadena de suministros. Si nos vamos a las materias primas, el petróleo Brent hoy está corrigiendo ligeramente en 0,20, pero eso no deja de alejar el panorama de máximos históricos del petróleo Brent. Si hacemos una referencia, estos precios del petróleo Brent no se tenían hace más de una década, pues son bastante alcistas. Y adicionalmente, pues el panorama de producción, específicamente hablando de lo que tenemos en la PEP, pues es bastante peligroso. Sin embargo, pues tenemos un panorama ligeramente correctivo, pero pues estamos enfrentándonos a niveles, a niveles máximos. Hoy, ante la caída de los rendimientos del Tesoro americano, el oro se está apreciando bastante fuerte el día de hoy. La plata está teniendo uno de los rendimientos más interesantes desde hace mucho tiempo, con una apreciación del 3,4%, y por otra parte, movimiento correctivo para el cobre en una menor medida, casi en una medida muy pequeña, y el cacao en una importante medida del 1,36. El escenario de criptomonedas es bastante alcista. Bitcoin está registrando un aumento de más del 3% hasta los 62.600. Estos son máximos que no tenía, que los máximos que nos recuerdan lo que teníamos hace 6 meses. Em, entonces es bastante peligroso. En cuanto al escenario de divisas, estaría muy pendiente, por ejemplo, de divisas que se están moviendo fuertemente el día de hoy, como la libra esterlina, que se está apreciando frente al dólar americano un 0,62%, y también el dólar australiano, que se está apreciando, perdón, un 0,65 contra el dólar americano. Para tener en cuenta no solo el día de hoy, sino a lo largo de la semana, antes de pasar a nuestro análisis de los activos, me gustaría pues hablar de un poco de la Reserva Federal. Recordemos que muy pronto se va a dar el periodo de elección pues de quién va a estar en la cabeza de la Fed, básicamente. Y pues lo que hemos visto pues es que unos movimientos como unas noticias bastante peligrosas que ponen en duda el mercado de quién va a ser el, el mandatario de la Fed pues para el siguiente periodo. Y lo menciono específicamente porque hace poco pues Jerome Powell vendió cartera personal de entre 1,5 millones de dólares en acciones, en su cartera personal en octubre del año pasado. Esto solo fue un día antes de que el mercado cayera con fuerza. Recordemos que ellos tienen información privilegiada que hay que pues que básicamente lo que está hablando es de cuándo se va a inyectar liquidez o cuándo no se va a inyectar liquidez. Entonces bastante peligroso este tema. Em, Estar pendiente el día de hoy para finalizar la sesión de apertura, por lo menos para esta primera parte, pues los resultados por ejemplo, de Netflix, que son bastante importantes, y pues de otras compañías que van a presentar resultados en este periodo de presentación de resultados, valga la redundancia. Por otra parte, pues estar muy pendiente de cuál es el panorama climático en Europa, porque probablemente vaya a afectar la oferta y también la demanda de algunos de materias primas importantísimas. Y pues bueno, ya sabemos cuál es el panorama de la PEP. También pueden consultar un poco más de este tema em, con la precisión que se dio el día de ayer. Bueno, ¿qué les tengo que mencionar el día de hoy? Vamos a revisar nuestros activos el día de hoy. Eh, Como usualmente saben, vamos a iniciar de abajo hacia arriba, o sea, desde el último hasta el primero, porque los últimos em, son los activos que ustedes me han venido recomendando personalmente. Entonces, pues, como una posibilidad de atender cuáles han sido sus peticiones, pues vamos a tratar de hablar de esos temas. ¿Listo?
¿Qué tenemos en el SP500? Tenemos una clara recuperación que se dio aquí entre el canal de los 14.414. Ya estábamos esperando este movimiento alcista. Aquí lo vimos el 4 de octubre una clara reversión del RSI que me estaba indicando horas después, pues que una señal de compra muy clara. Pareciera que nos viniéramos aquí a buscar hasta los últimos máximos situados en los 15.707. Yo en lo personal podría operar en diario a favor de este indicador, dado pues, el escenario bastante positivo que hemos tenido en las últimas horas en renta variable. Mm, pero pues me gustaría ver que el Nasdaq rompa los 15.403, que es el último máximo aquí importante. Y una vez con esa ruptura yo establecería mi stop loss aquí en los últimos, pues digamos que no tenemos unos claros mínimos porque la tendencia ha sido claramente alcista, pero para tener un nivel de riesgo retorno justo, lo que haría es ajustar mi riesgo o mi stop loss aquí en los últimos mínimos y máximos de esta vela situada el 14 de octubre. Ese sería mi stop loss, operaría una vez se superen los 14.000 420, 430 por esas cotas, y pues estaría esperando más o menos que lleguemos hasta los 15.700. Entonces hay que tener un stop loss bastante ceñido, por lo menos en operaciones de largo plazo. En operaciones de corto plazo, cuando entraremos hasta, hasta el movimiento alcista, pues se está desarrollando en estos momentos un movimiento bajista bastante importante en operación en corto plazo. Podemos ver que el RSI estaba en una tensión bastante, pues estaba bastante tensionada aquí en una zona de sobrecompra, y pues probablemente yo dejaría evolucionar al estocástico, perdón, por debajo de la zona de sobrecompra, es decir, por debajo de cuando estas líneas se comienzan a poner rojas. Em, le dejaría evolucionar una vez frenándose acá, tal vez ya podría operar em, esperando una apreciación mayor. Lo más probable es que pues el indicador nos dé oportunidad de que se vaya ya les mencioné en dónde, esto es para corto plazo. Probablemente el indicador pueda tener una fuerza bajista para que se vaya a los últimos máximos y últimos mínimos importantes. Aquí en los 15.314 es un buen nivel de compra, por lo menos en corto plazo. Si nos vamos bueno, un poco al panorama colombiano, el día de ayer tuvimos una jornada de festivo, entonces no tuvimos mucha liquidez en cuanto a las acciones. Esto que ustedes ven en pantalla es Ecopetrol, que es una de las compañías más importantes para el país, específicamente para el gobierno, por la cantidad de ingresos que produce. En este momento que estamos viviendo en cuanto a Ecopetrol, bueno, la ruptura de un nivel muy importante de sus acciones, de 15.460, un nivel bastante importante. Yo que esperaría la ruptura del último nivel, aquí lo tenemos en máximos, aquí en gráficos diarios es un poco más claro de entender. Mm, en gráficos diarios pues tenemos, es que lo que les quería hablar es que pues el último mínimo, los últimos mínimos que se han roto importantes se han situado aquí en los 15.500 antes de que cayéramos pues a una posición un poco más bajista, más depreciativa desde el inicio de la pandemia. ¿Qué es lo que hemos tenido desde entonces? Pues una clara tendencia alcista. Este movimiento, pues de hecho hace ya bastante tiempo se recomendó la compra de esta acción en nuestros diferentes canales de inversión. Aquí tenemos una clara tendencia alcista, inclusive podríamos duplicar y podríamos hablar de este canal alcista que tenemos acá. Es clarísimo el canal para por lo menos en un análisis de corto plazo. Aquí lo tenemos. Un análisis, perdón, de más largo plazo. Entonces, en este momento sería una muy buena oportunidad de operar, o tal vez para los que sean más pacientes podríamos esperar tal vez con ciertos movimientos bajistas. Vamos a revisar qué nos dice el estocástico. El mercado se está moviendo bastante el día de hoy, la verdad, mucha volatilidad
para tener en cuenta el día de hoy, porque estamos viendo, pues primero el dólar americano está saliendo de su tendencia alcista, está tendiendo a pues resultados más bajistas. En este momento se está abriendo el mercado para tener en cuenta. Bueno, como les mencionaba, el indicador estocástico, por lo menos en gráficos diarios, aquí parece tener un claro impulso bajista. Nosotros ya habíamos tenido este impulso bajista como para que tengan en cuenta. Miren lo que sucedió acá. eh, Perdón, acá no, sino, a ver, denme un momento. Esto, acá, miren acá, el 1 de septiembre tuvimos una señal claramente bajista de parte del estocástico y esa señal se vio reflejada acá. Perdón, aquí. Pues nada, básicamente son movimientos bajistas que le dan la oportunidad a uno de entrar a mejores precios, pero se sabe que la tendencia es claramente alcista. Entonces probablemente estemos viendo algo muy similar en este momento. Aquí tenemos un movimiento, una señal bajista de parte del indicador estocástico. Entonces probablemente, o pues por lo menos para operaciones de mediano o corto plazo, yo dejaría avanzar el indicador. Una vez nos encontremos por debajo de esta línea, de esta área donde las dos líneas se vuelven, comienzan a formar un área roja, pues ya yo estaría con unas pretensiones más de compra. Em, pero pues por ahora dejar evolucionar el indicador. Recientemente rompió un nivel muy importante que es en la cuota de los $15. Entonces dejarlo evolucionar, tal vez nos vayamos aquí abajo a buscar, ya les menciono cuáles cuotas. Por ejemplo, la cuota de los 14.894 es una muy buena cuota alcista, o también yo establecería tal vez una opción de compra automática si se llegan a superar los 15.919 con stop loss aquí en los últimos mínimos importantes que serían los 15.400, 15 dólares 400. Estaría entonces esperando 2 veces lo proyectado, que sería básicamente irme aquí a buscar los últimos máximos importantes antes de que tuviéramos un periodo bajista. Gracias al periodo de la pandemia estamos en un movimiento bastante importante. Entonces, ¿qué nos iríamos a buscar? Los 15.522 con los parámetros que les acaba de mencionar. Para el oro, lo que tenemos en este momento es, pues bueno, un movimiento de recuperación bastante importante. Si nos vamos a gráficos diarios, creo que es inclusive más claro que pues hemos rebotado de una cuota de mínimos o de soportes importantes. Aquí situaban los 1.720 y 1.480. Nosotros habíamos hablado de que este era un importante nivel de rebote. Adicionalmente, aquí el estocástico en gráficos diarios nos estaba rompiendo aquí el RSI en su tendencia bajista y también nos está indicando una señal de compra. Aquí yo señalé una muy buena señal de compra, rompimos este nivel de compra que eran los 1.748. Hemos venido a buscar casi el rango que hemos querido, sí, aquí en los 1.506. Pero pues ya este sería el muy buen momento para cerrar esa operación y para más bien buscar una nueva operación, tal vez pues para los que operamos de forma de operación de trading, ¿no? Mm, para operaciones de inversión, yo no operaría el oro hasta que no rompamos la tendencia bajista de corto plazo, de mediano plazo, perdón. Si se dan cuenta, es una tendencia, o esto es una especie de canal así, que es un embudo que se puede ver claramente. Es una tendencia que comenzó, una estructura que comenzó a formarse desde el 10 de agosto del 2020 y pues hasta el momento no hemos salido de ese movimiento. Mm, pero operaciones de más largo plazo. Si yo rompo por encima de los 1840 es una clara señal de compra, ahí yo podría ponerme absolutamente alcista. También 1834 más o menos ese rango sería una muy buena operación de inversión, es decir, para tener la posición durante mucho tiempo. Em, y para operaciones de trading, en este momento yo estoy viviendo un momento bajista, tal vez un movimiento ligeramente correctivo. Hoy tenemos una clara apreciación, pero pues podríamos, es algo pues que está pasando por algo específico como en la caída de los rendimientos de los bonos del tesoro. Y pues el movimiento bajista podría extenderse en las siguientes sesiones.
Si no es así y rompemos por encima del último máximo importante, que son los 1787, pues yo podría irme tal vez alcista, pero una vez salgamos de este rango de una señal de sobrecompra. Entonces, yo quería buscar mejores precios, por lo menos estarían situados aquí en los 1760. Este sería un muy buen nivel de compra. Por ahora, pues la evolución es alcista mayoritariamente. Lo que les estoy recomendando es tal vez entraría ya el día de mañana. Mm, entonces, una muy buena señal de compra, 1748, 1760, muy buena posición. Si nos seguimos extendiendo por encima de los 1800, yo estaría buscando más un escenario correctivo, pero pues por ahora estas serían las recomendaciones para compra en gráficos diarios. En cuanto al escenario de Forex que tenemos el día de hoy, bueno, tenemos al euro contra la libra esterlina en mínimos históricos. Como pueden ver, la libra esterlina se comporta bastante bien. Mm, en gráficos diarios, recientemente rompimos un nivel clarísimamente importante, que eran estos últimos máximos, los últimos máximos situados en la cota de los 1.84763. Y estamos pues con una clara tendencia bajista, hasta que esto no se rompa, yo no tendré otro escenario para este par de divisas. Es decir, ¿qué es lo que quiero que se rompa? Quiero que se rompa esta tendencia de corto plazo. En un minuto ya se la señalo. Acá, un claro movimiento bajista. Yo quiero que se rompa. ¿Cuándo se rompería? Cuando estaría bastante alcista en la posición. Cuando marquemos posiciones por encima de los 0.84,763. En este momento tenemos una clara posición alcista, es decir, que ya tenemos situado nuestro nivel de stop loss, que estaría situado aquí en los 0.84,230, con la ruptura de los últimos máximos importantes aquí en cero. Este sería mi nivel de apertura de la operación, 0.84,712, y me iría a buscar los últimos máximos. Estaría básicamente buscando un retorno de 1.8 veces, casi dos veces lo que he perdido. Entonces, pues esa sería la operación, por lo menos en gráficos diarios. Habría que observar cómo evoluciona, aunque si me permiten, yo estaría más tranquilo si opero, por ejemplo, el dólar con divisas que se están apreciando muy bien. Por ejemplo, el dólar canadiense hoy debe tener un movimiento alcista bastante interesante, como lo podemos aquí observar en el último mínimo de 1.23096, perdón. Este es un mínimo histórico. Para que tengamos contexto, vámonos a gráficos diarios y les muestro. En gráficos diarios, eh, pues la tendencia es claramente bajista de parte del dólar americano. No se ha sabido recuperar claramente del dólar canadiense, entonces yo estaría operando más con esa perspectiva de corto plazo, con esa perspectiva bajista, perdón. Mm, ya les menciono dónde vamos a ir a buscar. Aquí, tendencia bajista, de un minuto. Acá. Entonces, tendencia bajista, claramente bajista. Lo que pasa es que estamos en una posición en la que probablemente nos veamos alcistas, pero el dólar americano pues sigue cayendo. Entonces, yo le apostaría todavía por movimientos más negativos en cuanto a la cotización, es decir, ponerme a favor del dólar canadiense hasta que nos recuperemos. Perdón, hasta que no nos vayamos alcistas por encima de los 1.244,84. Yo no tendría una propensión a pensar que la cotización quiere irse a rangos más altos. En cuanto a operaciones de mediano plazo, operaciones diarias, yo abriría una posición apenas se rompan los 1.23096, que probablemente me hagan buscar aquí los últimos máximos importantes en 1.20. Entonces, nivel de apertura de la operación 1.23096, nivel de stop loss, los últimos mínimos aquí situados en. Espérenme, denme un minuto mientras que yo elimino información acá. En los 1.24208, ese sería mi nivel de stop loss. Y pues en gráficos diarios yo creo que me pondría bastante bajista para tal vez buscar estos últimos
mínimos en los 1.20. Por ahora dejaría evolucionar el precio para ver cuál es el siguiente movimiento importante. El dólar australiano, para que tengan en cuenta, recientemente en nuestro canal de Telegram, cuando hablo de recientemente es que hace menos de media hora, hace menos de 15 minutos, uno de nuestros analistas señaló una operación de venta que ya se las voy a describir rápidamente. Mm, Acá, de un momento mientras que la busco para que se las pueda explicar claramente. Ah, bueno, la operación es con el dólar neozelandés, entonces, pues bueno, no es muy claro lo que hay, lo que se podría operar el día de hoy. Déjenme y lo busco, a ver si lo tenemos aquí, pero bueno, por ahora tenemos al dólar australiano, un claro movimiento bajista por parte de la cotización. El dólar americano ha venido recuperando un poco, un ligero terreno durante las últimas sesiones, sin embargo, esto solamente podría verse como la oportunidad de operar con mejores precios. Mm, ¿A dónde podríamos irnos? Podríamos venirnos aquí a los últimos mínimos importantes y todos en el 0.74386. Este sería un muy buen nivel de compra, entonces esperaría que la evolución de la cotización se venga aquí abajo. Estos son gráficos diarios. Dólar americano contra el yen japonés. Vamos a ver qué tenemos el día de hoy. Bueno, una clara lateralización. Cuando hablo de una clara lateralización es un rango, es un momento en el tiempo en el cual la cotización le cuesta bastante aclarar cuál va a ser su siguiente movimiento importante. Probablemente sea un movimiento bajista. Vamos a ver si rompemos por debajo de los 113.802, porque tenemos también señales de venta y pues porque el último movimiento ha sido bastante o ligeramente un poco vertical, ¿no? Entonces eso también nos hace dudar de si la cotización podría avanzar más. Entonces yo estaría pendiente a ver si perdemos los 113.802 o si como en escenario máximo nos venimos aquí abajo en los 113.220. Ese rango es un rango claramente a vigilar que pues podría abrir operaciones o sea, entrar a mejores precios. Por ahora pues la cotización es bastante de indecisión. La libra esterlina contra el dólar canadiense, no nos sorprende que a pesar de que el dólar canadiense ha tenido un movimiento claramente alcista, pues el que la libra esterlina se esté comportando bastante bien. De hecho, la libra esterlina viene haciéndolo bien desde hace ya un tiempo. Si marcamos aquí, lo que podríamos tener es una especie de formación de continuación de tendencia, aunque se rompió ligeramente en las últimas sesiones. Lo que podríamos llegar a marcar sería un rango similar a este. Y bueno, en este momento es una clara señal de compra, gráficos diarios, vamos a ponerlos a favor del dólar, de la libra esterlina, porque estamos pues en una clara formación, que pues hay que aprovechar estas formaciones cuando son muy claras. Entonces, vamos a operar a favor de la libra esterlina una vez rompamos este último mínimo importante, que sería romper a favor de la ruptura en los 1.71491. Yo pondría mi nivel de stop loss aquí abajo en los, ya les menciono dónde. em, Aquí pues en el nivel bajo de la formación, 1.77006. Y pues me iría a buscar aquí máximos históricos. Esto es una operación que puede durar hasta una semana completa claramente. Gráficos de una hora, cuando nos ponemos positivos. El escenario no cambia mucho e inclusive estaría un poco más sentado. La verdad, dejaría la operación para operaciones de mediano a largo plazo. Estamos hablando de operaciones diarias. La libra esterlina contra el dólar americano. Hoy tenemos un claro movimiento alcista para el dólar, para la libra esterlina, pero puede que ya se esté acabando ese impulso alcista. Vamos a ver cómo reacciona la cotización cuando se acerque a los 0.38874. Tal vez con una ruptura de este nivel ya podríamos hablar de venir aquí a buscar los últimos máximos en 1.40. O si hay un rebote, pues podríamos venir aquí a buscar este nivel de pivot de entre 0.35, 725 y 0.36, 680. Esa sería la recomendación.
Si nos vamos a el euro dólar, hoy tenemos un importante movimiento alcista, como yo les mencionaba, desde que nosotros rompimos aquí la tendencia de más largo plazo, pues la posición es claramente alcista en la cual nos tenemos que situar. En ese momento tenemos un movimiento bajista. Vamos a ver cómo reacciona la cotización una vez nos vayamos aquí a este último máximo importante, se dan cuenta este de acá. Se va a actuar con nuestro nivel de soporte. Vamos a ver si rompemos por debajo, pues aún tendremos la posibilidad de operar a mejores precios de compra, operaciones de compra, por supuesto. Y pues el siguiente nivel a girar serían los 1.16256, que también sería una buena señal de compra. Entonces ya sabemos, tenemos dos puntos importantes de compra. Todo depende pues de que la cotización siga avanzando. Por ahora pues hay un movimiento bajista claramente en el estocástico, entonces hay que observar estos dos niveles que les acabo de mencionar como oportunidades de compra para luego venir aquí a buscar los últimos máximos en los 1.16689. Esos son todos los activos para revisar el día de hoy. Nos queda un pequeño espacio de 5 o 10 minutos en los cuales me gustaría preguntarle pues a los asistentes de la reunión si tienen alguna duda, alguna pregunta o pues si esto ha quedado bastante claro. Ya saben, dudas de lo que sea, preguntas de lo que sea. mm, o si les gustaría que revisáramos algún instrumento. Si no es así, pues ya la revisión de todos los instrumentos quedó completamente hecha y pues es la primera vez que me conecto, ¿solo analizas Forex? No, pues si te das cuenta, también analicé un poco el escenario de materias primas con el oro, un poco el escenario de renta variable con Ecopetrol, que es una acción colombiana es una empresa petrolero. También aquí el Nasdaq, que pues es básicamente el indicador más tecnológico más importante de Estados Unidos. Y pues no analizo solamente Forex, solamente que analizo mucho el escenario en Forex porque ay, perdón, apagué mi cámara. Porque me lo piden mucho en sesiones anteriores, entonces pues yo trato de analizar lo que ustedes me piden, lo que te decía a inicio de sesión. Si tú consideras que no quieres hablar tanto de Forex, y de pronto estás interesado de pronto a hablar en renta variable, de pronto en acciones como Netflix, Facebook, Amazon, pues también lo podemos hacer un análisis en vivo, pero pues me lo tienes ahí que comentar. Hago siempre como le doy prioridad a Forex porque es lo que más me piden y pues para nadie son secretos, lo que más se mueve en operaciones de trading. En criptomonedas también hago análisis, pero pues no me lo pidieron el día de hoy, no me lo pediste o si no lo hubiéramos hecho. Si quieres, hacemos un análisis, por ejemplo, de Bitcoin, que igual ya tengo en mi cabeza, ya es como tú decías, o pues de la criptomoneda que tú quieras. Vale, entonces pues nada, sí, por favor, Bitcoin, vale, Bitcoin. Entonces, aquí en la plataforma, por alguna razón, Bitcoin no me carga, entonces yo siempre utilizo para análisis de criptomonedas, utilizo pues Yahoo Finance, que de seguro lo conocerás, es básicamente el portal yo creo que más grande de finanzas, y pues de cotizaciones en vivo. Eh, ya te lo voy a mostrar. ¿Qué te puedo decir de criptomonedas así hablándote rápidamente? En este momento hay que vigilar la superación de los últimos máximos que no teníamos desde hace varios meses, porque ese podría ser un importante punto de pivot. En lo que a mí respecta, las criptomonedas se vienen bastante fuertes y pues habría que observar si hay algún movimiento alcista una vez se superen estos últimos máximos, ya vas a ver de lo que te estoy hablando. Si hay un movimiento alcista, sería una muy buena oportunidad de compra. Por supuesto, siempre yéndonos hacia escenarios de mediano plazo, escenarios diarios. ¿Por qué? Porque digo que Bitcoin se viene con bastante fuerza. Como te digo, las últimas noticias han sido bastante peligrosas, digamos que para el entorno financiero de renta variable. Cuando hablo de las últimas noticias, hablo de crisis económica en China. Hemos visto un claro movimiento bajista pues de China. También hemos visto
bastantes problemas con Evergrande, con el sector inmobiliario en China. Hemos visto cómo las previsiones de crecimiento se han venido a la baja para Estados Unidos, altos niveles inflacionarios para Estados Unidos, altos niveles inflacionarios para Europa, problemas importantes con la confianza del consumidor y con varios indicadores en, en Europa, en Estados Unidos. Y a pesar de eso, pues el escenario es bastante alcista para Bitcoin, ¿no? Yo estaría esperando, por lo menos no ahora, sino pues más en el panorama eh, intervalo de, espérate, dame una hora, vamos a revisar Bitcoin en un intervalo diario con una cotización de lo que ha sido el último año, para que tengas en cuenta. Entonces, bueno, entonces te venía hablando. Yo, el siguiente choque que definitivamente le daría un impulso alcista al Bitcoin bastante importante en caso de que se mantenga alcista, valga la redundancia, sería pues que la reunión de el siguiente mes de parte de la Fed, donde probablemente se disminuyan las ayudas al mercado, la compra de activos. Si definitivamente aún rompiendo, aún con este suceso, Bitcoin sigue continuando con su tendencia alcista, pues ya podríamos hablar de Bitcoin en cuotas mayores a los máximos históricos que tenemos. Por ahora que tenemos, la cotización está en 62.803. El último máximo registrado se abrió aquí en los 63.573. Entonces, este es nuestro nivel a vigilar. Si lo rompemos, yo no tendría ningún problema con abrir operaciones de cripto, de Bitcoin una vez rompemos ese máximo, pero si te das cuenta, las últimas cotizaciones me han mostrado una clara debilidad, o bueno, no una clara debilidad, sino un testeo importante a esa zona. Entonces, para Bitcoin yo, ¿cuándo operaría? ¿Cuándo no operaría? Si rompemos los últimos máximos, es decir, por encima de los 63.000, yo me puedo poder absolutamente alcista. En este momento, pues tenemos un escenario un poco débil en el cual la operación, la operación se encuentra ya desde hace un tiempo en un claro movimiento 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en un claro movimiento de sobrecompra, es decir, aquí si te das cuenta el estocástico está sobrecomprado, entonces probablemente este nivel nos dé una oportunidad de comprar en mejores precios. Entonces tenemos dos posibilidades. Si rompemos por encima de los 63.000, que son los últimos máximos que te mencioné, yo podría decir que pues el indicador tiene aún espacio para continuar en zona de sobrecompra, pero si esto actúa como un importante nivel de pivot y vemos que rompemos los últimos mínimos, que serían más o menos por acá, estaríamos hablando de que la cotización esté en cercano a los 60.300, 60.400. Es una tendencia bajista, una ruptura de este nivel a la baja, me daría a mí la oportunidad de comprar a mejores precios. Ojo, no estoy hablando de que operemos en venta, sino que operemos en compra con mejores precios. Entonces vamos a ver si la cotización o rompe por encima de los 63.000 o se va a buscar aquí a los 60.400. Entonces son dos posibilidades bastante importantes. Igual ambas me señalan una clara señales de compra, ¿vale? Ese sería como el análisis para Bitcoin. La verdad no hay mucho más que analizar. Obviamente hay que tener mucho cuidado porque Bitcoin es altamente volátil. Como siempre, cuando hablo de Bitcoin, recomendarles que no hagan todas sus operaciones en un solo activo. Por supuesto, es un activo que les puede dar mucha rentabilidad en un corto periodo de tiempo, pero también les puede hacer perder bastante si no se hace un análisis cuidadoso. Como siempre, con la regla es no operar solamente un grupo de activos, no operar solo criptomonedas, también operar activos como el oro, operar activos como divisas, refugio como lo son el yen japonés, el dólar americano. Y pues bueno, eso siempre es como un anuncio que yo doy cada vez que hablo de un análisis de criptomonedas, porque muchas veces llegan muchos inversionistas nuevos simplemente a operar y a poner todo su capital en una sola operación de criptomonedas. Y pues fácil, pues si hacen una sola operación y esta operación sale mal o con la alta volatilidad que tienen las criptomonedas, pues no sería extrañar que
la cuenta de ellos se vengan cero. Recomendación importante, ¿vale? Bueno, muchachos y muchachas, porque tenemos en esta ocasión, tuvimos dos personas. Recomendar, pues nada, es a darle las gracias por estar en este espacio y recomendarles que sigan las operaciones día a día y las recomendaciones de inversión de parte de nuestros inversión y de nuestros analistas, ¿vale? Entonces, un saludo y que tengas buen día, ¿vale? Hasta luego.